Me complace saludarlos el día de hoy en esta mañana para América del Sur y tarde para Cataluña. Mi nombre es Cecilia Chía, soy coordinadora del Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima y agradecemos a Axio por la iniciativa de este gran evento y en nombre de mis colegas de la Unión Industrial Argentina, el Instituto de Información, Ciencia y Tecnología de Brasil, la Fundación Empresarial Europea de Chile, Cámara de Industrias del Uruguay y de la Cámara de Comercio de Lima, que formamos parte de la coorganización, les brindamos la más cordial bienvenida a este segundo día de ciclos de conferencias especializados en torno a la industria 4.0. El webinar que presentamos el día de hoy vendría a ser ¿Cómo podemos proteger nuestras innovaciones? La agenda a trabajar vendría a ser, vamos a contar con dos ponencias. La primera, introducción a el qué y por qué patentar, a cargo del señor Joan Sansaloni, líder del equipo de propiedad intelectual de Axio. Y la segunda ponencia, denominada Recomendaciones para proteger y gestionar tu propiedad intelectual y la industrial, a cargo del señor Josep María del Valle, director de desarrollo de negocio en Claire Modet. Y la moderación se encontrará a cargo de Ronald Gastelo, secretario técnico de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. Adelante, Ronald. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días a Latinoamérica y buenas tardes en Cataluña. Hay una frase que se ha hecho muy conocida en la sabiduría popular desde que Platón dijo alguna vez: la necesidad es madre de la inventiva. En estos tiempos de pandemia y gravísima necesidad económica a nivel mundial, nos golpea muy fuerte esto que siempre los economistas nos han dicho, que el mundo es un lugar donde los recursos son escasos. Pero en este especial contexto de pandemia, de profunda escasez y crisis, quien sea capaz de maximizar esos escasos recursos para atender las necesidades y solucionar los problemas de las personas, se convertirá en indispensable. Un emprendedor es justamente una persona llamada a solucionar los problemas de la gente, atender sus necesidades, y son por ello los indispensables de la sociedad. El éxito de un emprendedor, entonces, está directamente relacionado con su capacidad de solucionar los problemas de la gente. Para hacerlo, tendrá que hacer algo más que esforzarse. Tendrá que ser creativo y ejecutor de su creatividad. Tendrá que ser innovador. Precisamente, los esfuerzos de la creatividad y los productos de la innovación son protegidos a través de la propiedad intelectual y en esta oportunidad específicamente a través de la propiedad industrial. El día de hoy tengo el honor de moderar a dos destacados expertos en materia de innovación y propiedad industrial. Debo subrayar previamente el hecho que me toca no solamente presentarlos, sino también administrar el tiempo. Anticiparé un par de minutos antes de las exposiciones para poder hacerle referencia a la proximidad del tiempo cumplido. Al concluir ambas exposiciones, daremos pase a un bloque de preguntas. Las personas, el auditorio que tenga bien formular preguntas, háganlo a través por escrito, a través del chat, y estaremos revisando las preguntas con los expositores. Muy bien, sin mayor preámbulo, nuestro primer experto y expositor es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Central de Barcelona, es máster en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha sido y es promotor y gestor de múltiples proyectos empresariales e industriales, e implicado en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación nacional e internacional, así como los planes de innovación e industriales del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ha sido autor y coautor de más de una docena de guías y libros de apoyo empresarial y ponente en innumerables eventos académicos y profesor en diferentes casas de estudios universitarios. Es líder del equipo de propiedad intelectual y responsable de la Unidad de Propiedad Industrial e Intelectual de la Agencia Catalana para la Competitividad Empresarial Axio. Dejo con ustedes al señor Joan Sansaloni. Muchas gracias, Ronald. Buenas tardes a todos, buenos días. Pues es encantado de estar con vosotros y de estar en estas jornadas que empezaron ayer
y de dar apoyo a estos temas de propiedad industrial e intelectual y de protección de la innovación. Si me permiten, voy a compartir mi presentación y en pantalla. Espero que se vea oportunamente. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a hacerla mayor. Espero que se vea. Estupendo. Muy bien. Aquí está. Muy bien, pues la ponencia la tenemos estructurada en Josep María y yo mismo en dos partes. Haré una pequeña introducción sobre la protección de las innovaciones, que no son, y algunas ventajas y algunos problemas que tenemos para abordar. Y después Josep María pues hará una profundización un poco más detallada sobre algunas novedades a nivel de protección, sobre todo en algunos países y en algunos mercados. Bueno, pues empezamos pues por lo más sencillo. Pues lo más sencillo es que si vamos a proteger la innovación, tenemos que saber qué es la innovación, porque no siempre se concibe bien lo que es. Si vamos a la concepción más clásica de innovación de Schumpeter, de hace ya muchos años, pues hablaba pues un nuevo producto, un nuevo bien, un nuevo método de producción o un nuevo mercado, nos daba una innovación, o incluso algún sistema de suministro nuevo, ¿no? Esto es la concepción más clásica de lo que es la innovación. Años más tarde, como referente, Pavot y Goldman empezaron a introducir esta diferenciación entre invención e innovación y sobre todo una idea clara, que es el éxito en el mercado. No hay invención, hay invenciones, muchísimas, que todas no llegan a ser innovaciones. La diferencia está en que tenga o no tenga éxito en el mercado. Si tiene éxito en el mercado, este nuevo producto, esta nueva técnica de gestión, este diseño, lo que sea, se convierte en innovación. Para acabar esta parte introductoria, diría que a mí me gusta explicar la innovación con la definición de la Fundación Cotec. Es una fundación de sede en España, que tiene sedes en Portugal y en Italia en este caso, porque es un concepto algo más nuevo, más moderno, en el cual define la innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico y que genere valor, no solo empresarial o económico. Yo creo que va un poco más en la línea de la responsabilidad social corporativa, del medio ambiente, de generar valor compartido para la sociedad y una serie de conceptos que hoy día pues, en el mundo pues, entendemos todos como positivos y que la concepción más clasista de la idea de innovación pues, no era considerada. ¿Vale? Bueno, pues si la innovación al final no deja de ser unos recursos, unos esfuerzos que tenemos que hacer para llevarlas a cabo, si invertimos en innovación, pues deberíamos gestionar la innovación. Parece bastante lógico. El tema es que a veces nos olvidamos de que esta IP, esta propiedad industrial e intelectual, no forma parte de la innovación. Estamos bastante equivocados, igual que gestionamos nuestras ideas, nuestra analogía, nuestros mercados o nuestro ecosistema de entorno de innovación, la propiedad industrial e intelectual forma parte y además más esencial de lo que creemos y luego lo vamos a ver. Los que estamos en la entidad pública, pero también hemos hecho estas cosas en el mundo empresarial o más privado, siempre nos sale, cuando generamos un producto, nos salía esta duda de ¿este producto va a tener éxito? ¿Va a funcionar? Ese miedo empresarial del director técnico, del empresario, del director, el consejero delegado, quien fuera, ¿no? Vamos a invertir mucho dinero y esto va a tener éxito o no, ¿no? Y tenemos un poco pues, de miedo, tú tienes tus recursos personales, tus recursos industriales, pero siempre queda este riesgo, esta gestión del riesgo, que es un poco la gestión de la innovación, es la gestión del riesgo, de si vamos a tener éxito. Yo creo que es relevante destacar que la correcta gestión de la propiedad industrial e intelectual de manera amplia en todas sus fases ayuda a minimizar el riesgo y ayuda precisamente a conseguir una probabilidad mucho más grande de tener éxito en el mercado, por lo tanto de tener una innovación exitosa y ser más competitivos. Insisto, debemos considerar la IP como un elemento tan esencial como la gestión económica financiera de nuestros activos personales, de las infraestructuras o nuestra gestión comercial. Y creo que es mucho más relevante porque se están dando casos, y no pocos, digamos que muchos, de empresas. Nosotros como agencia de promoción económica, que hacemos muchos proyectos empresariales de innovación, muchísimos, que las empresas dedican muchos recursos, muchísimos,
a innovar, a hacer investigación aplicada, sus desarrollos, su innovación tecnológica, y luego se dan cuenta de que su producto pues, no tiene el mercado adecuado porque ya está hecho, porque sobre todo a las pequeñas y medianas empresas les cuesta conocer precisamente la competencia, todos los agujeros, todos los pequeños caminos que hay en ciertos mercados donde uno quiere introducirse, por falta de recursos generalmente para conocer toda esta información. Por lo tanto, es un error muy habitual del que nunca se habla porque nadie admite en público que he invertido pues, $500.000 en un proyecto de innovación que luego no ha servido para nada porque no puedo patentarlo, no puedo registrarlo y no puedo vender en el mercado en el que lo había previsto. Esto nadie lo dice, es algo como oscuro y privado, pero ocurre y ocurre, os lo puedo asegurar, mucho más de lo que se conoce. Por lo tanto, si tenemos unos activos que además son buenos, son unos activos intangibles, en forma de patentes, marcas, diseños, ahora lo veremos, ¿vale? Que aportan un cierto valor del negocio, todo esto nos va a hacer más fuertes. Y realmente es donde vamos a tener gran parte de la competitividad que estamos buscando y del beneficio. Tampoco olvidamos, una empresa está para obtener beneficios. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Y me quedaría aquí un momento. Lo que vamos a hacer es proteger nuestro conocimiento. Vamos a proteger aquello para lo cual nosotros hemos invertido recursos, nuestro tiempo y nuestro dinero, en forma de horas de nuestros técnicos o moneda para contratar un centro tecnológico o una universidad para que nos ayude en nuestro proyecto. O sea, vamos a protegerlo bien. Y si no sabemos, pues pedir ayuda, porque existen expertos que lo podemos hacer. Vamos a intentar decidir dónde vamos a proteger estas invenciones. No es lo mismo un mercado que otro. Las condiciones son unas u otras. Puede ser que nuestro producto en cierto mercado tenga una entrada posible y en otro no, o potencialmente superior en uno que en otro no. Por lo tanto, esto hay que decidirlo. Hay que decidir, esto puede ser un poco posterior, si vamos a explotar nuestro conocimiento registrado en forma de lo que sea, patente, diseño, lo que sea, o vamos a licenciarlo, transferirlo, venderlo, no lo sé. Dos elementos esenciales: hay que hacer vigilancia, e insistiré muchísimo, hay que hacer vigilancia tecnológica de nuestros proyectos, dónde vamos a invertir el dinero, por eso que os decía antes, dónde vamos a invertirlo y en qué, para que realmente después tengamos ese activo en nuestra propiedad, y realmente hay que hacer vigilancia de la competencia, porque estos son los grandísimos errores que estamos viendo en nuestros proyectos, los que estamos viendo. No hacemos vigilancia de IP de la competencia. Sí que sabemos algo de la competencia que tenemos, pero no hacemos esta vigilancia. Requiere un esfuerzo y requiere unos recursos. Y por supuesto, por supuestísimo, hay que intentar defendernos nuestros derechos, ya que hemos hecho este esfuerzo de inversión, de registro, de intentar hacer aquellos mercados, si hay infracción de nuestros derechos, pues intentar defenderlos como podamos con los recursos que tengamos, ¿vale? A ver, ¿qué características hay? Como os decía, toda la propiedad industrial intelectual, hay un registro de alguna manera que hay que pagar unas tasas que nos da un cierto monopolio, por lo cual nos da un espacio en el cual nosotros nos podemos mover de manera independiente, ¿vale? Podríamos hablar según la teoría de Petersburg y Chao, de océanos azules, es decir, tenemos un cierto monopolio azul para nosotros, ya que podemos registrar nuestro producto en exclusiva, que tenemos una duración de estos derechos durante un tiempo, que las patentes suelen ser 20, que los diseños suelen ser 25, que las marcas no caducan siempre que vamos pagando estas renovaciones, que tiene un alcance territorial. Realmente no es tan complejo como se explica, es más sencillo de lo que parece, pero hay que hacerlo bien, ¿vale? En cuanto a las características del registro de nuestro conocimiento, pues tenemos varias. Las técnicas, que son las patentes y los modelos de utilidad. Sobre todo el modelo de utilidad es una característica de registro típica del Estado español, en este caso. Aquí vemos, pues un teléfono pues tiene patentes, tiene diseño, tiene marcas y tiene conocimiento interno, know-how protegido pues, por un secreto industrial, si queremos, por ejemplo. Quiere decir que puede haber combinaciones de registros de propiedad industrial e intelectual en todos nuestros productos. ¿Quién está haciendo patentes, PCTs a nivel mundial? Bueno, pues China, Estados Unidos, Japón, Corea, los que están encabezando los rankings mundiales
de innovación. ¿En qué? Pues en tecnología de computación, en transporte, en tecnología médica. Digamos que estamos en los países más avanzados industrialmente a nivel mundial, que son los que están encabezando, fijaros en China, y los crecimientos que están teniendo en los últimos años, ¿vale? A pesar de que estamos en pandemia. La marca. 30 segundos para hablar de marcas. Las marcas se banalizan. Yo no las banalizaría jamás. Hay un boom de las marcas a nivel mundial. Estamos batiendo todos los récords de registro de marcas porque se están valorando mucho. De hecho, a veces es mucho más importante tener una buena marca que a veces una buena patente, ¿vale? Este signo distintivo nos permite comunicar, la manera de comunicar que hoy día en el mundo, las redes sociales, ya no solamente es la televisión, ni la radio o la prensa como antiguamente, nos da otras vías y nos da un valor de marca. Fijaros aquí que os pongo pues, los valores de marca. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de Apple. No estamos hablando de valor de compañía. Os estoy hablando de valor de marca. 260.000 millones de dólares. Estamos hablando de Apple, de Amazon, de Google. Quizá nuestras marcas pequeñas no tengan tanto valor, pero sí que lo tienen en su pequeño nicho de mercado. Por lo tanto, hay que hacer marcas, hay que hacerlas bien. Y, por ejemplo, en el Sistema Madrid, que es el Sistema Internacional de Marca, pues aquí veis pues Estados Unidos, Alemania, China, Francia, son los que encabezan la cantidad de marcas registradas de manera anual. Diseño industrial. También otro detalle. Países que apuestan por la industria y por ser principalmente industriales tienen que ser países que tengan gran cantidad de diseños industriales, porque es el resultado de la innovación de una sociedad técnicamente avanzada y que apuesta por la industria sobre todo. El diseño industrial tiene una gran capacidad de explotación, es muy rápida, se puede transferir muy bien, ¿vale? Te da imagen de marca, normalmente puede ir ligada pues, a alguna patente o algún modelo de utilidad. Y fijaros el pequeño detalle en comparativa a las gráficas que os ponía antes en cuanto a patentes. Fijaros que en diseños industriales Alemania prácticamente tiene un tercio más que Estados Unidos en su complejidad. La apuesta directa por la industria que tiene, automoción, maquinaria, es lo que da que esté encabezando estos rankings. Y detrás, pues aparece ya, fijaros que China no aparece tan adelante, yo creo que va a subir, ¿vale? Fijaros que el último crecimiento estamos hablando de un 20%, porque se está dando cuenta que estos diseños industriales sustentan mucho una economía basada en la industria, mucho más sólida, no tan dependiente de la subcontratación, bajo coste, etcétera, ¿vale? El sistema AYA es el que define el registro de diseños industriales y ahí pues tenéis pues, Samsung, LG, Philips, Procter & Gamble y por supuesto Xiaomi, que está avanzando pues, muy rápido en el número de diseños registrados. Para acabar, propiedad intelectual, no la olvidemos. La propiedad intelectual quizás se aleja un poco de las actividades que como Axio realizamos, pero es un ejercicio que también se tiene que hacer para aquellos elementos de innovación o de creatividad que tenemos a nuestro alcance. La música, la pintura, los programas informáticos que históricamente parecía que no se podían proteger, pues evidentemente que sí, ¿vale? O los mapas. Hay que tenerlo en cuenta también en su pequeño apartado y en su espacio. Dos cosas sobre patentes, muy rápido, a tener en cuenta. Tiene un coste, hay que registrarlo correctamente y que no todas las invenciones tienen éxito, por lo tanto, no todas van a llevar a mercado. Eso es importante cuando hablemos de patentes, ¿vale? Solo patentar aquello que realmente necesite ser patentado. Hay muchas maneras, como habéis visto, y muchas variantes para poderlo hacer. Pero tener en cuenta esto. ¿Y qué ventajas hay para patentar? Un poco algunas las he comentado. Si no patentas, te pueden copiar. Si te copian y no lo tienes patentado, no te puedes defender. Por lo tanto, vamos a patentar y vamos a patentarlo bien. Reitero este tema de patentar bien, escribir bien las alegaciones, los claims que ponemos en nuestra patente, hacer bien los dibujos, contar con expertos que nos ayuden si es necesario para redactar esta patente, porque nos va a costar un dinero, que no es poco. Por lo tanto, hay que sacarle el máximo provecho posible. Va a generar ingresos, precisamente, porque son activos, pueden atraer capital, sobre todo en el tema de las startups. Startups sin una propiedad intelectual o industrial bien registrada, pues va a tener algún problema, porque su activo va a ser más pequeño.
son monedas de curso corriente, las podemos vender, como decíamos, las podemos transferir a un mercado. Bueno, pues yo qué sé, esta patente o este producto, pues yo me quedo pues con el mercado americano, pero para el mercado europeo, pues yo no tengo capacidad pues comercial o industrial y puedo transferirla o licenciarla a algún socio europeo que pueda fabricar y tal. Bueno, pues transfiero y eso me genera pues unos royalties y unos beneficios que me van muy bien para mi cuenta de resultados. O, bueno, la imagen de empresa innovadora. Yo creo que esto va a ir a más. Una empresa que registra, que tiene una buena marca, que tiene sus diseños al orden del día, que tiene sus patentes como activo en sus balances, es una empresa que va por el mundo con la cara alta, como empresa innovadora, como empresa responsable, empresa que hace bien las cosas. Hay una cierta relación entre las empresas que gestionan bien su innovación y tienen una buena estrategia de innovación con su estrategia de protección de la IP. Y acabo. Si innovas, generalmente internacionalizas. La IP es una forma de crecer de manera natural, tanto para las empresas como para las regiones, para los estados. En Cataluña intentamos apostar por la promoción de la propiedad industrial e intelectual como herramienta de valorización de nuestra innovación y como la capacidad de poder crecer generando riqueza interna, puestos de trabajo y impuestos, que al final es lo que da el bienestar para la gente. Es una herramienta de posicionamiento. Básicamente, los empleos y los trabajos más sólidos que se generan en las economías están basados en empresas que de alguna manera u otra protegen su conocimiento y realmente pues expanden su cuota de mercado y con lo cual son más competitivas, que es lo que en el fondo estamos pidiendo. He ido un poco así al final más rápido. José María, todo tuyo. Si tenéis preguntas, como comentaba Ronald, tenemos el chat y estaré encantado de responderlas, pues tanto por escrito como al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan, por tan ilustrativa, muy clara exposición. A continuación, nuestro segundo experto expositor es abogado por la Universidad Central de Barcelona, posgrado en Propiedad Industrial en el Centro de Estudios de Posgrado de Administración de Empresas, CEPADE, de la Universidad Politécnica de Madrid. Es actualmente director de Zona Cataluña y Aragón por la firma Clark Modet. Posee más de 30 años de experiencia en el asesoramiento legal en materia de propiedad industrial e intelectual, especializado en la definición de estrategias de gestión, protección, explotación, defensa e internacionalización de la propiedad industrial e intelectual en compañías multinacionales, pymes, universidades y organismos públicos. Y es agente de la propiedad industrial, agente de marcas y diseños comunitarios. Le damos la bienvenida al señor José María del Valle. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a Axio y a Joan por invitarme hoy aquí. Buenos días a la gente que nos estáis viendo desde Latinoamérica y buenas tardes a los que estáis aquí en Cataluña. Voy a compartir presentación. Vale, perfecto. Creo que se ve ya. Bueno, pues yo lo que os voy a explicar, como bien dice aquí, son una serie de recomendaciones, una serie de novedades también que hay en el mundo de la propiedad industrial en el ámbito del que estamos hablando ahora, que tiene que ver con Latinoamérica y con Europa, con Cataluña. Lo que me gustaría empezar un poco por ponernos en contexto es hablando de la industria 4.0, que es un poco el paraguas de lo que son estas jornadas, y definir un poco, que entiendo que esto se habrá hecho ya en otras ponencias que haya habido, pero yo creo que está bien que maticemos un poco qué es esta industria 4.0, de qué hablamos cuando hablamos de industria 4.0. Como muchos de vosotros sabéis, pues es una cuarta revolución industrial que lo que se pretende es una transformación digital de todos los procesos industriales y que incluye una serie de tecnologías, como veis aquí, pues desde el Big Data, el Internet de las Cosas, impresión 3D, robótica, inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías, blockchain, etcétera, que si algo tienen en común
desde mi punto de vista es que hay un tema vinculado al tema del software detrás de todo ello, aunque evidentemente hay mucho más que el software en todo este tipo de tecnologías. Entonces, por resumir un poquitín, cuando hablamos de esta industria 4.0, pues estamos hablando de este tipo de tecnologías con este tipo de componente tecnológica vinculada al mundo del software. Y ahora sí que, vinculado todo ello, me gustaría detenerme en esta diapositiva porque para mí es la más importante de todo lo que os voy a trasladar, porque es de donde podemos sacar unas recomendaciones más claras y que van a abundar en lo que os ha anticipado hace un momento Joan. Es decir, cuando tenemos un resultado de un proyecto de I+D+I, no nos tenemos que quedar exclusivamente con la idea de que la protección puede venir por un tema de patente. Y esto, en mi trayectoria profesional, os lo digo porque me lo he encontrado múltiples veces. La gente cuando ve que el resultado de ese proyecto no es patentable, se desanima, piensa que no puede utilizar nada más y, sin embargo, el sistema nos da una serie, y esta sería la primera recomendación que yo os haría. El sistema que tenemos a nuestro alcance nos da una serie de herramientas para proteger resultados de proyectos, para proteger el conocimiento que van más allá de lo que es la propia patente. Y aquí tenéis un resumen, muy resumen, evidentemente, de todas esas herramientas. Veis que hablo de propiedad intelectual, lo que conoceréis por derechos de autor o copyright, donde el software, que hablábamos antes, el software, un código fuente, un programa informático como tal, en Europa por lo menos, y en muchos países de Latinoamérica, se protege como propiedad intelectual, ¿vale? No es patentable. En Estados Unidos pasa otra cosa, pero en nuestro entorno el software como tal, ya os digo, es objeto de protección por la vía de los derechos de autor. También pasa con las bases de datos y con algunos otros ejemplos de resultados de proyectos. Yo el otro día asesoraba a un hospital público que tenía un proyecto donde el proyecto de investigación, los resultados eran una serie de cuestionarios, una serie de protocolos de actuación dentro del propio hospital. Evidentemente todo eso no era patentable. Al final la vía de protección de ese tipo de resultados era propiedad intelectual. Con lo cual, mi primera recomendación es veamos bien el resultado del proyecto que tengáis entre manos, veamos dónde está la ventaja competitiva en ese resultado y protejamos correctamente, como decía Joan anteriormente, correctamente es una palabra que me gusta, ese resultado a la vista de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Ya os digo, tenemos las de propiedad industrial, las de propiedad intelectual, tenemos las de propiedad industrial. Las de propiedad industrial las conoceréis porque son tres principalmente, estas que os pongo aquí: diseño industrial, marca y patentes. Cada una de esas modalidades protege una cuestión distinta, ¿vale? Las patentes protegen pues una solución a un problema técnico que cumpla unos requisitos, novedad, actividad inventiva. El diseño industrial lo que estás protegiendo es una apariencia o una estética de un producto, también con una serie de condiciones, y la marca al final lo que protege es pues el nombre o la imagen de ese producto en el mercado. En relación a la marca, y también cogiendo el hilo de lo que os comentaba Joan, para mí es trascendental, como decía Joan, en la protección vía marcaria. De hecho, yo cuando empecé en el mundo de la propiedad industrial, hace ahora 32 años, empecé asesorando exclusivamente en temas de marcas y estuve 20 años asesorando exclusivamente en temas de marcas. Y os puedo decir que la marca es un activo intangible totalmente bien posicionado. Os podría poner 1000 ejemplos para que pudieseis valorar la importancia de la protección de una marca, y os voy a poner un ejemplo que os sonará a todos porque es un ejemplo muy conocido. Yo me preguntaría cuánto sabéis que Facebook compró WhatsApp hace unos cuantos años y pagó 11.000 millones de dólares por WhatsApp. La pregunta que os haría es cuánto hubiera pagado Facebook por WhatsApp si el icono, que es la marca registrada del logo de WhatsApp, y la palabra WhatsApp, que era la otra marca registrada por WhatsApp, no los hubiese podido utilizar. Es decir, si en esa venta le hubieran dicho que no te cedo la palabra WhatsApp ni el icono de WhatsApp, ¿cuánto hubiera pagado Facebook? Seguramente bastante menos de esos 11.000 millones que pagó. Por lo tanto, aquí veis la trascendencia que puede tener la protección de una marca en un resultado de un proyecto. Es decir, aquí hay que quedarse un poco con esa perspectiva de que un resultado de un proyecto puede tener múltiples tipos de protección y pueden ser alternativas o pueden ser acumulativas. Es bueno que esto lo analicéis y es mi primera y más importante recomendación.
Una vez tengamos más o menos identificada la herramienta de protección, la segunda recomendación que yo os haría es que en función del tipo de protección, ya sea propiedad intelectual o propiedad industrial, el derecho nace por vías diferentes. Y me explico. La propiedad intelectual, el derecho sobre cualquier objeto que yo proteja como copyright, propiedad intelectual, nace por la creación. Si yo genero un software, un programa informático, el derecho sobre ese programa informático lo tengo por haberlo creado. No hace falta que vaya a ningún registro a protegerlo. El derecho nace por la mera creación. Obviamente luego habrá un tema de medio de prueba donde tendré que demostrar que ese software lo he creado yo y por lo tanto dejar algún tipo de rastro para poder actuar frente a terceros en el caso de que haya algún tipo de plagio, etcétera. La propiedad industrial no es así. Los diseños, las marcas y las patentes, salvo muy raras excepciones, el derecho nace por el registro. Si yo no registro una marca, no tengo ningún derecho. Si yo no registro una patente, no tengo ningún derecho, y lo mismo de un diseño industrial. Por lo tanto, esta es mi segunda recomendación. Ojo, porque cuando tengamos un resultado susceptible de ser protegido por propiedad intelectual, tendré que tomar una serie de acciones. En cambio, con la propiedad industrial tendré que ir por otras vías, que será, como os digo, la de registrar. El secreto comercial o industrial, que también aplica mucho a la industria 4.0 y ahora está muy de moda en Europa porque tenemos una directiva del 2016 que se transpuso en España en el 2019 en una ley que, como os digo, tiene 2 años de vigor, se está extendiendo mucho. La figura ya existía aquí en España y en muchos países de Latinoamérica también, pero es una figura que se está posicionando mucho y hay muchos ejemplos, por ejemplo, de algoritmos protegidos como secreto empresarial. El algoritmo de Google, sin ir más lejos, es un secreto empresarial. Entonces, el secreto empresarial es otra herramienta que tenéis a vuestro alcance para proteger los resultados de estos proyectos que podáis tener de investigación en entornos 4.0. El secreto empresarial tampoco no existe ningún registro de registros empresariales, por lo tanto, para proteger un secreto empresarial lo único que tenéis que adoptar son una serie de medidas en vuestra organización tendentes a guardar aquella información que consideréis secreto como tal, como confidencial, ¿vale? NDAs, bueno, no entro a fondo en ese tema. Si alguno necesita que le explique algo más, pues ningún problema con ello. Mi tercera recomendación es el tema de la territorialidad, ¿vale? Estas herramientas que os pongo aquí de propiedad industrial intelectual van vinculadas al tema de la territorialidad y cuando hablo de la territorialidad me refiero particularmente a que, por ejemplo, las herramientas de propiedad industrial como el diseño, la marca o las patentes, yo tendré protección en el país en donde yo haga el registro de esa patente, marca o diseño industrial. Si en un país no hago esa protección, no tengo ningún derecho. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de territorialidad, ¿vale? Eso no ocurre con el tema de la propiedad intelectual y es otra diferencia muy importante. La propiedad intelectual está regulada por un convenio, que es el Convenio de Berna, donde hay 179 países que lo han suscrito en todo el mundo y esto permite, entre ellos están todos los países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, etcétera, España y Portugal también, en donde ese convenio me permite, teniendo o demostrando que yo tengo protección sobre en este caso un software, un derecho de propiedad intelectual en mi país, poder hacerlo valer en esos otros países, ¿vale? Esto desde el punto de vista de la territorialidad nos ayuda mucho, porque eso no ocurre, como os decía antes, con los derechos de propiedad industrial, diseños, marcas y patentes, donde si yo quiero tener mi marca protegida en Perú, en Argentina o en Brasil, tendré que ir al registro de marcas de cada uno de esos países y hacer la protección allí. Si no, ya os digo, salvo muy raras excepciones vinculadas a temas, por ejemplo, en marcas de notoriedad, etcétera, será difícil que yo pueda conseguir hacer valer mi marca, en este caso mi marca, en ese país. Esto que os he comentado es así con algunas excepciones, es decir, yo tengo que ir a hacer una protección país a país, excepto en aquellos casos en donde pueda hacer valer algún tipo de tratado internacional. En temas de marcas hay un tratado internacional, que es el Protocolo de Madrid, donde forman parte más de 120 países, entre ellos están en Latinoamérica, Brasil, Colombia y México. Está a punto de entrar en vigor también en Chile, actualmente está aprobado pero no está en vigor.
en donde, haciendo valer ese tratado, yo puedo tener protección en varios de esos países. España y Portugal también forman parte de ese tratado internacional. Recomendación, cuando tengáis que proteger marcas a nivel internacional, hacer valer la utilidad que tiene este tratado de marcas internacionales, que es el Protocolo de Madrid. En patentes hay un tratado también similar, que es el que conoceréis por PCT, que es el Patent Cooperation Treaty. Es un tratado donde hay más de 150 países de todo el mundo. Los principales países latinoamericanos forman parte, igual que España y Portugal, excepto Uruguay y Argentina, que están en proceso de integrarse en este tratado. Por lo tanto, aquí tenemos otro sistema que nos ayudará a gestionar la protección de nuestras patentes a nivel internacional utilizando este tratado PCT. En materia de diseños también tenemos el equivalente con el Tratado de la Haya de Diseño Internacional, donde aquí sí que a nivel de Latinoamérica prácticamente ningún país, el único que lo ha suscrito es México. Hay algunos países como Brasil que están en conversaciones para entrar a formar parte, pero de momento no lo son. España sí que lo es. Entonces, de momento a nivel de diseño no tenemos un tratado que, digamos, nos ayude en ese sentido a eliminar estas historias. Hasta aquí sería un poco las primeras recomendaciones y las primeras cuestiones que yo os quería comentar. A partir de ahora, en el tiempo que me queda, iré de una forma un poco más rápida, porque simplemente lo que me gustaría es trasladaros algunos de los hitos que se han dado en 2020 y que se están dando en 2021, y aquí los tenéis de una forma muy resumida, en cuanto a novedades de propiedad industrial intelectual en Latinoamérica y en Europa. ¿Vale? Aquí veis los del 2020, aquí los del 2021. La presentación entiendo que luego circulará entre todos los que estéis asistiendo a este webinar, por lo tanto lo podéis mirar uno a uno cada caso. Yo entraré ahora a explicaros muy rápidamente en alguno de estos países los más importantes que ha habido y que está habiendo, pero también me gustaría detenerme para comentar que evidentemente la palabra del año también en propiedad industrial e intelectual en este último año ha sido el COVID, obviamente, en donde pues muchas oficinas de patentes y marcas de los países latinoamericanos, en España también ha ocurrido, pues han suspendido plazos, han tenido que cerrar porque evidentemente la situación sanitaria no permitía el normal funcionamiento de las oficinas de patentes y marcas de los países latinoamericanos, y ya os digo, en España también durante el confinamiento duro también hubo un momento de suspensión de plazos por este tema. Y la parte buena de todo esto es que se han acelerado procesos en muchos de los registros de patentes y marcas de los países latinoamericanos en cuanto a la innovación, la digitalización, presentación electrónica, que esto ha mejorado mucho, pues eso, la relación usuario-oficina en esta situación que desgraciadamente hemos tenido que vivir todos con el COVID. Entro ahora, como os decía, a explicaros la situación en 3 países de Latinoamérica, que serán Brasil, Chile y Argentina, con unas pequeñas modificaciones. No ha habido grandes modificaciones, también os tengo que decir. Quizá Chile es el país donde en este último año ha habido más novedades a nivel de propiedad industrial intelectual. Y acabaré para explicaros un poco en Europa qué cuestiones pues, se han sometido a debate en estos últimos 12 meses, este último año, vinculados al tema de la propiedad industrial intelectual. En Brasil, las novedades principales han tenido que ver con una aprobación de una ley de protección de datos, que es un equivalente al reglamento comunitario de protección de datos, es decir, la ley brasileña se ha basado en ese reglamento comunitario, entró en vigor el año pasado, en septiembre de 2020, como veis aquí. En temas de marcas no ha habido grandes novedades, porque las novedades las hubieron anteriormente, en 2019, con la entrada de Brasil en el Protocolo de Madrid de marcas internacionales, del que antes os hablaba. En materia de patentes sí que es verdad que Brasil es un país que lleva bastante retraso en la tramitación de patentes, y lo que se ha intentado acelerar también con el tema del COVID es, pues con una serie de mecanismos de aceleración del proceso de patentes, pues se han creado unos mecanismos para ello y que están reduciendo pues ese retraso que hay en la tramitación, que
tenían duraciones de 7, 8, 9 años desde que solicitabas una patente en Brasil hasta que se concedía. Esto se ha ido implementando en 2020, en 2021 se ha seguido con ese proceso de aceleración en la tramitación de patentes en Brasil, como os digo. En temas de marcas se prevé el sistema multiclase que se apruebe seguramente en el segundo semestre de este año. En temas de diseño ya os he comentado que Brasil está en negociaciones para adherirse al Tratado Internacional de la Haya de Diseños Industriales y en esencia eso serían las novedades que, como os decía, no son grandes en Brasil. En Chile, que es el país que ha tenido mayores cambios en este último año, por decirlo de alguna forma, el primero ha sido la aprobación del Protocolo de Madrid de marcas internacionales, del que os hablaba antes. Ya forman parte en Latinoamérica, como os decía, Brasil y Colombia. Ya está aprobado en Chile, no ha entrado en vigor, pero está muy próxima a la entrada en vigor, será en este 2021 seguro, y con ello pues nos beneficiaremos todos de poder designar Chile dentro de una marca internacional, que hasta la fecha, para proteger una marca en Chile, la única vía que había era solicitar una marca nacional chilena. Hay el proyecto de nueva ley de propiedad industrial, que este es un proyecto grande porque cambia todo lo que tiene que ver con marcas, patentes y diseños. Está aprobado, está pendiente de su entrada en vigor y esto sí que evidentemente implicará muchísimos cambios en todo lo que es sistema de protección de propiedad industrial chileno. Y por último también hay un proyecto de ley de protección de datos como os decía antes, en muchos países latinoamericanos se está dando pues, esa nueva regulación en todo lo que tiene que ver con protección de datos. Por último, Argentina. Argentina no ha tenido grandes cambios, simplemente la ratificación del Tratado Mercosur, que es un tratado del que forman parte, como muchos de vosotros sabéis, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y bueno, están en ese proceso de ratificación de este tratado. Este tratado tiene unas implicaciones vinculadas a la propiedad industrial intelectual, por lo tanto es un tratado importante desde la perspectiva que nosotros estamos analizando. Y hay una posible entrada de Argentina en el tratado PCT, el que os decía antes de tratado en materia de patentes, pero que todavía no ha tenido los avances suficientes para que vislumbremos que este año se pueda ratificar y podamos designar a Argentina dentro de lo que es una PCT. Uruguay tampoco y también está en ese proceso. ¿Vale? Y ya para acabar, para ajustarme a acabar a las 4:15 como prometí a Ronald, acabar un poco con las novedades que ha habido en este último año desde el punto de vista de Cataluña, España, Europa, por decirlo de alguna forma. La primera gran novedad, como os podéis imaginar, ha sido el tema del Brexit. Cómo ha afectado el Brexit, la salida del Reino Unido a la propiedad industrial intelectual. Pues bueno, ha afectado en varias cuestiones. La primera y obvia y que es de sentido común es que los sistemas que tenemos comunitarios de protección, que esencialmente hay dos que conoceréis, que es el de la marca comunitaria y el diseño comunitario, a partir del 1 de enero de este pasado 2021, cualquier marca comunitaria o diseño comunitario ya no protege Reino Unido. Es decir, si alguna empresa chilena, brasileña, europea o argentina quiere proteger una marca o un diseño en Reino Unido, tiene que hacer una solicitud separada británica. Ya no le sirve la marca comunitaria y el diseño comunitario. Esa sería la primera y más, digamos, obvia consecuencia del Brexit vinculada a la propiedad industrial e intelectual. Otras consecuencias son qué pasa con los derechos que se tenían preexistentes al 1 de enero de 2021 y que tenían protección en la Unión Europea y por lo tanto que anteriormente cubría Reino Unido. Pues lo que se ha decidido es que sigan teniendo protección automática sin hacer ningún tipo de acción por parte de los titulares de esas marcas comunitarias y diseños comunitarios, sigan teniendo protección en Reino Unido. Lo único que cuando le toque la renovación a la marca comunitaria o al diseño comunitario se tendrá que decidir si se renueva también en ese momento en Reino Unido. ¿Vale? Hasta entonces se sigue teniendo protección en todo lo que es la Unión Europea y Reino Unido, sin hacer ningún tipo ni con ningún gasto adicional. Hay una serie más de situaciones que no entraré ahora porque son quizás situaciones más específicas. Vale, voy acabando ya.
El tema de la patente europea con efecto unitario, lo comentaba antes con los compañeros, es un tema que lleva 40 años discutiéndose. Las novedades son que no hay novedades, que seguimos igual. Lo último que ha ocurrido es, primero, la salida del Reino Unido de la patente unitaria por el tema del Brexit, y lo segundo, que Alemania, que era el otro gran país que tiraba de la patente unitaria, pues ha interpuesto a finales de 2020 un recurso de inconstitucionalidad que deja en stand-by. Un palo más a la rueda de la patente europea con efecto unitario, y seguimos por ese camino. Y ya para ir acabando, protección de datos, las novedades que ha habido son las que ya venían de 2018 para acá. Lo que sí que se están dando en España actualmente es, se están empezando a aplicar sanciones por aplicación de esta normativa nueva de protección de datos que tenemos aquí. Aquí tenéis algunos ejemplos de algunas de las sanciones que se están dando. Y lo último, ya y a cabo, es el tema del programa de la Comisión Europea para fomentar la innovación, Horizonte Europa, que es el programa que, como muchos de vosotros sabéis, sustituye el Horizonte 2020 que teníamos hasta el 2020, y que, como también muchos de vosotros sabéis, la propiedad industrial intelectual tiene una relevancia muy importante, y sobre todo a la hora de preparar propuestas para participar en este programa, en donde pues hay unos fondos de más de 100.000 millones de euros, lo cual no es baladí. Y acabo y termino ya, sin nada más. Me he ajustado exactamente a las 4:15, con lo cual, Ronald, creo que he cumplido. Dejo de compartir. Muchas gracias, Joseph. Tiempo cumplido de manera exacta. Gracias por la exposición muy clara. Corresponde dar pase al bloque de preguntas. Bueno, tenemos una pregunta formulada por uno de los asistentes al evento, por el señor José Paz, perdón, de la Universidad José Paz, Martín Escobar, diseñador industrial. Él pregunta lo siguiente: ¿cómo conviven el cambio de paradigma 4.0 relativo a creación abierta y colaborativa con el registro de patentes y propiedad intelectual y propiedad industrial? Sí, contesto yo. Un clásico, sí, Sí. es un clásico. Contesta, después te explicaré alguna anécdota. Venga. Bueno, no, si quieres contesta tú, Joan. Sí, así... No, es una anécdota relacionada con esto a raíz de lo del COVID. Tiene toda la razón, Martín. Empezaron a hacerse proyectos colaborativos de innovación. Los WhatsApps de técnicos de empresas, de startups. Yo estaba en varios, o sea, y no hablo de 2 y de 3, sino de 6 o 7, ¿no? De respiradores que necesitábamos, de cómo hacer mascarillas y, bueno, era divertido y apasionante, también os lo digo. Pero claro, la pregunta es muy oportuna. En este momento de economía colaborativa y tal, ¿esto cómo se protege? Pues, Martín, se protege que el que tiene el conocimiento y el que encabeza la patente y registra primero, pues es el autor. Es un problema. Ciertamente, en esta economía colaborativa no es tan colaborativa cuando hablamos de la IP. Hay que ser estricto, no hay lugar a la generosidad absolutamente gratuita. Y hay que poner normas, y hay que, si tú colaboras dando un conocimiento, el que sea, o un valor porque has hecho una pieza, o tienes un software, o tienes una capacidad técnica que aportas, pues tienes que plasmarlo, pues dígale, en un contrato de alguna manera, o en algún sistema documental que te permita después poder reclamar, pues, la protección. Y ha pasado, y hemos tenido algunos problemas, realmente es cierto. O sea, conozco casos reales de inventiva llevada al punto de innovación, es decir, con potencial de mercado, en el cual ha habido conflictos entre los coautores, que uno estaba en un lado, otro, y al final se pasaban los planos y, bueno, era un poco infantil, digamos, era poco profesional. Pero bueno. Sí. José María. Sí, no, yo, aparte de lo que dices, que totalmente de acuerdo contigo, Joan, yo también apuntaría el tema de
el hecho de que colaboren varias personas en un proyecto y haya unos resultados de los que, ellos ambas o los que sean se sientan autores o inventores, o llamémosle como sea, no es óbice para que no se pongan de acuerdo entre ellos y protejan a nombre de los que sean. Es decir, hay multitud de patentes, por poner un ejemplo, que están a nombre de una universidad, de un centro tecnológico y de una empresa privada, y se lo reparten al 33%, por poner un ejemplo. O sea que el tema de que haya una colaboración no es un impedimento para la protección de ninguna de las formas. Y lo otro que comentaba Joan, que también estoy de acuerdo, es una cosa que me viene muchas veces, porque me vienen y me dicen, no, porque esto lo estamos haciendo de forma altruista y lo lo queremos regalar y tal. Yo siempre les digo lo mismo, es decir, no es incompatible que tú protejas con que luego tú autorices gratuitamente a que usen aquello. Es más, seguramente vas a tener el control sobre el uso que te hagan de aquello si tienes la protección que si no la tienes. Es decir, en el momento que tú protejas y protejas a tu nombre aquello, tú eres el dueño para hacer con aquello lo que te dé la gana. Si dices, yo soy tan altruista que quiero que todo el mundo lo haga sin pagar ni un royalty gratuitamente y tal, pues para eso, primero, cúbrete protegiendo. Porque si no lo haces, luego lo hará todo el mundo gratis también, evidentemente, no te pedirán ningún tipo de autorización, habrá malos usos de esa tecnología, de lo que sea, y no podrás ir detrás de ellos para decirle, oye, ¿por qué estás haciendo esto con mi tecnología? Porque no será tu tecnología, será una cosa que has puesto en abierto y será de dominio público. Es decir, entonces yo me quedaría también un poco con eso, que penséis que no es incompatible la protección con ser altruista. Sí, eso es. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Hay una última pregunta que se ha formulado por parte de Laura Rojo y nos dice lo siguiente: ¿qué criterios se pueden seguir para registrar el desarrollo de una plataforma SaaS, software como servicio? ¿No? ¿Qué criterios se pueden seguir para registrar el desarrollo de una plataforma SaaS, software como servicio? Bueno, contesto yo mismo. Sí. A ver, aquí me va el pelo porque esa es la diapositiva que yo había comentado. Sí, además tengo algún ejemplo que no he querido porque si no me hubiera alargado en alguna presentación que hago, en donde precisamente este tipo de plataformas tienen multitud de protecciones. Acordaos lo que os decía, mi primera recomendación es no pensad solamente, porque seguramente una plataforma de este tipo no sea patentable, obviamente, que eso no significa que no sea protegible. ¿Vale? Entonces, pues desde el software que hay en esa plataforma, que es propiedad intelectual, algún algoritmo que pueda hacer funcionar la plataforma, tal, pantallazos, que esos pueden ser diseños industriales, el nombre o el icono con el que se accede a la plataforma, eso es una marca. Tenéis ahí una serie de protecciones que podéis ir acumulando y el tema de la protección de datos también juega ahí, en el aviso legal, etcétera. Tenéis una serie de herramientas para proteger la plataforma que os van a ayudar. Y ya os digo, sin descartar la patentabilidad, aunque de entrada no sería lo lógico, yo no lo descartaría, pero lo que yo haría es valorar ese tipo de protecciones. Ya os digo, propiedad intelectual, marca, diseño, secreto. Tenéis ahí, para una plataforma de ese tipo, tenéis bastantes protecciones. Sí. Perfecto, muy claro. No tenemos... perdón, hay una nueva pregunta acá, si no me equivoco. De Alejandro Temporetti Olivera. Dice, contamos con un área de propiedad intelectual. ¿Cómo piensas que se podría articular un intercambio de clientes en esta lógica de industria 4.0 para los registros y patentes en otro país? No lo entiendo. Yo tampoco lo he entendido muy bien. No lo he entendido. A ver, articular un intercambio de clientes. Sí, repito la pregunta, dice, contamos con un área de propiedad intelectual. Es de una empresa Two Legal Tech. Contamos con un área de propiedad intelectual. ¿Cómo piensan que se podría articular un intercambio de clientes en esta lógica de industria 4.0 para los registros y patentes en otro país? Si no... Yo tampoco la entiendo muy bien la pregunta. Sí. Intercambio de clientes. Supongo que es una empresa que se dedica a la propiedad industrial e intelectual y a registrar, ¿vale? Y a ayudar a las empresas a hacerlo. E interpreto que tienen pues una serie de clientes dentro de su trabajo, su negocio. ¿Cómo podrían hacerlo con otras? Es que yo creo que esto es muy complicado. Le ha agregado
Le he Sí. agregado aquí, dice, clientes que tengan sucursales o filiales en otros países. Mm, Clientes que tengan sucursales o filiales en otros Filiales países. en otros países. A ver, Vale. si esto tiene que ver con matrices y filiales, lo Sí. digo por experiencia. Yo, cuando he tratado con multinacionales, la propiedad industrial intelectual normalmente es titularidad y propiedad y gestionada por la matriz. Las filiales al final lo que hacen es explotar en cada mercado esa propiedad industrial intelectual. Entiendo, pero esto puede haber casuísticas de todo. También conozco alguna filial que está aquí en Cataluña, por ejemplo, de alguna multinacional, que tiene cierto margen de maniobra a la hora de proteger ciertas cosas, ¿no? Si van por ahí los tiros, que yo no sé, Joan, Yo creo que sí, yo creo que lo que está explicando, lo que comenta Alejandro es un poco esto, ¿no? Porque seguramente serán empresas que tengan, pues si es en Argentina, es filial pues de alguna empresa con sede, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o dentro de propia, es igual, cualquier país americano. ¿Cómo pueden hacer, cómo pueden expandir pues esta protección a esos países? A ver, desgraciadamente, en este caso puedo hablar de Cataluña y José María lo conoce porque hemos hablado de este tema. A ver, cuando tienes una economía donde tienes muchas empresas que son filiales de una matriz multinacional con sede en cualquier país, me da igual, no pongo ninguno en concreto, normalmente las filiales registran en la sede central. Por ejemplo, en el caso de Cataluña hay una empresa muy importante que, por ejemplo, podemos decir que es Telefónica, que registra sus innovaciones pues, en la sede de Madrid. ¿Vale? Es España, ¿de acuerdo? Pero la sede es Madrid. Hay empresas americanas que tenemos en el sur de Cataluña, que la sede está en Newport, en Estados Unidos, y todas sus innovaciones, y algunas son realmente importantísimas por el beneficio. Pensar que también si estas, en este caso ponemos patentes, son licenciadas, los royalties se cobran en la sede donde está registrada, con lo cual también hay un tema de política fiscal. Y entonces, si veis algunas estadísticas, esto es muy curioso, te lo digo a nivel de anécdota, en los que yo que ahora estoy empezando a mirar los datos a nivel global de países, comienzas a ver cosas muy curiosas, que hay países muy pequeñitos, casi islas perdidas en el Pacífico, en el cual se registran muchas patentes. Normalmente estos países suelen ser más o menos paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, a veces utilizan este tipo de instrumentos de registro de IP en algún país que tenga los acuerdos internacionales firmados y que puedas bueno, cobrar los royalties en ese país. Esto es bastante complejo. Es un mundo que tiene sus, ¿cómo es? Sus agujeros de gusano, casi diríamos, ¿no? Tiene muchos agujeros de gusano. Efectivamente, sí, sí. ¿Vale? Y en Barbados, por ejemplo, está creciendo muchísimo. Y dices que en Barbados pues tampoco hay mucha industria, hay muchos diseños industriales, ¿no? Y ves algunas empresas de matriz alemana que están registrando por allí. ¿Vale? Fijaros Sí, no, que tiene su cosa. de hecho, Alejandro Temporetti, que formuló la pregunta, dice, es exactamente lo que él estaba preguntando, ¿no? Muchas veces se complican con las cuestiones tributarias locales y ciertos regímenes legales, ¿no? Agradece la respuesta. Eso es. No sé si tenemos tiempo, yo tenía una pregunta, no sé cómo estamos ahorita con el tiempo, una pregunta muy breve y esto está relacionada con la cotización de las marcas, la valorización de las marcas. Normalmente siempre se puede ver que las marcas de mayor prestigio, ¿no? Tienen una cotización que es difundida a través de estas revistas económicas especializadas, ¿no? Lo mismo pasa acá en el Perú con las marcas peruanas, ¿no? Pero qué importante sería que las pequeñas empresas, acá en países como el nuestro, hablamos de micro y pequeñas empresas, partimos desde más abajo, pudiesen saber cuánto valen sus marcas a efectos de que esto les permita acceder a financiamiento, ¿no? Diciendo, mira, mi marca, esto es lo que vale. De repente no vale, obviamente, como una gran marca, pero algo vale para obtener financiamiento en el sector bancario, por ejemplo, ¿no? No sé si existe alguna experiencia de cotización o valorización que ustedes conozcan.
José María, ¿contestas? Sí, ¿Digo contesto yo. algo? Sí, mira, Venga. de hecho, nosotros desde Clarke Model es un servicio que ofrecemos. ¿Quedáis? Valoración de activos intangibles, no solo de marcas, de software, de patentes, de diseño, y hay metodologías. Y de hecho tenemos muchos clientes que son pymes o son startups que precisamente acuden a nosotros para que les valoremos, digamos, esa tecnología, esa marca o lo que sea, precisamente para buscar financiación. Ya os digo, hay metodologías aprobadas internacionalmente, hay una metodología de costes, una de mercado y otra de ingresos. Nosotros utilizamos un sistema híbrido entre el sistema de mercado y de ingresos, se llama Royalty Relief, que es el que nos permite, pues eso, hacer ese tipo de valoraciones de marcas o de cualquier otro tipo de activos. O sea que esto existe y se está haciendo. Sí, sí, totalmente. Se está haciendo y para pymes o incluso alguna empresa que quiere esto, expandir, quiere escalar alguna cosa, dices, bueno, pues a ver cuánto vale el conocimiento que tengo o mi posicionamiento en el mercado, cuánto vale. Es la due diligence de IP, que yo le Exacto, llamo, ¿vale? exacto. Sí, La sí. due diligence de IP, pues es algo así. Es una de las estrategias que a nivel de acción miraremos de desarrollar a medio plazo, miraremos de tener algo así como agencia gubernamental para precisamente ayudar en esta línea que comentas, Ronald, porque creo que es relevante, sobre todo el tema marca. Además, es que lo has dicho, el tema marca, me he Sí. hecho yo el apunte del tema marca, porque lo estamos viendo. O sea, una buena marca bien posicionada, con un buen prestigio, que sea sostenible, que además pues tenga una buena visión de su cliente, que el cliente la valore, a pesar de que venda mucho o venda poco. A veces la marca hombre, si está muy bien posicionado, seguramente venderá mucho, pero a lo mejor pues una marca de cosmético natural, hecha en una zona pues privilegiada de un país porque tiene un entorno natural tal. Y de ahí sale pues una serie de cosméticos, que pueden ser pocos. Bueno, pues venderá lo que venda, pero esa marca vale mucho precisamente porque está situada en la parte alta desde el punto de vista pues, del consumidor y de sus clientes finales. Y es un tema que tiene su trabajo y tiene su análisis. Sí, sí. Muy interesante realmente. El tema marcas a nivel mundial es un tema a explorar. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Creo que con esto podemos dar por terminado el bloque de preguntas y creo que me habían solicitado hacer un relato de conclusiones, pero solamente de manera muy general y resumida. Podré decir que lo que se ha expresado aquí pone en evidencia que la propiedad intelectual ayuda a gestionar el éxito de las empresas, ¿no? Ayuda a cuidar y a defender toda la inversión que una empresa decide realizar cada vez que quiere generar un emprendimiento, ¿no? Entonces, sin propiedad intelectual, es decir, sin tener patentes, sin tener registros, no hay propiedad. Y sin propiedad, pues no hay incentivos a la mejora y no se cuenta con una herramienta de competitividad porque la propiedad intelectual es una herramienta de competitividad que ayuda a que finalmente los consumidores puedan preferirte dentro del resto de competidores que hay en el mercado. Eso básicamente creo que Cecilia le damos pase para que pueda hacer el cierre definitivo. Yo no estoy escuchando a Cecilia. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. En efecto, Ronald, buenísima moderación, un tema de bastante interés. Agradecemos la valiosa información expuesta el día de hoy por el señor Joan y el señor Josep María. En nombre de toda la organización, estimados empresarios y colegas, agradecemos su asistencia y los animamos a que como parte de su estrategia de apertura de nuevos mercados, internacionalización de su empresa, ya sea mediante cooperación internacional, transferencia tecnológica, entre otros, coloquen en práctica el registro de la propiedad industrial e intelectual para proteger sus innovaciones, tomando en consideración todas las recomendaciones expuestas el día de hoy. Asimismo, los invitamos a que nos sigan acompañando en todo este ciclo de conferencias y les agradecemos la participación el día de hoy. Muchas gracias.